que Él haga con nosotros lo que quiera, ¿cierto? Él es nuestro Dios, amén. Bueno, la hermana Luz María con nosotros y que el Señor le bendiga y le use grandemente. Bueno, vamos a orar por la hermana, ¿cierto? Porque, hermanos, todos los que nos paramos acá, esto da susto, ¿cierto? Y después de que uno se pare acá, pues no hay para dónde, pues, para dónde correr, si hay mucho, pero gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, pongamos nuestros pies y oremos en el nombre del Señor Jesucristo, que Dios puede usar este instrumento. Eterno Dios y Padre Santo, Dios de la gloria, en esta hora, Señor, invoco tu nombre, Señor, porque sabemos, Señor Jesús, que somos tus hijos, Señor. Y en esta tarde, Señor, tu palabra, Señor, va a ser predicada, pero te pido, Señor Jesús, usa este instrumento, Señor Jesús, que seas tú, Señor, el que pongas palabras, Señor, sobre este instrumento, porque estamos sedientos de escuchar tu voz, Señor, y creemos por fe que sean muchas o pocas las palabras, Señor. Tú te puedes glorificar, Señor, en tu sierva, Señor Jesús de Nazaret, porque en ti, Señor, hay plenitud de gozo hay en ti, oh Dios del cielo. Te ruego, úsala, Señor, úsale sus cuerdas vocales, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, hermana, predícanos la palabra. Bueno, Dios les bendiga a todos en esta noche. Es una bendición poder reunirnos, ¿cierto? Esta semana se da inicio a la Semana de la Familia. Dice que tú y toda tu casa. Hoy vamos a tener un tema bien especial, y es que mi familia, un regalo de Dios. Para ustedes, la familia que Dios les ha dado, sí es el regalo de Él. Amén, ¿cierto? Porque quizás para muchas personas en el mundo puede que la familia no sea un regalo, pero nosotros recibimos a la familia como ese regalo de parte de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, vamos a tomar lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer en Génesis 1, el 27 y el 28. Son dos versículos muy de los que se habla mucho, pero es que es necesario, y cómo no hablarla hoy, que es acerca de la familia. Dice así, Génesis 1, 27 y 28. Bueno, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gloria al Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, pueden estar cómodos. Vamos a dar inicio, vamos a desarrollar este tema. Hay mucho que hablar de la familia, ¿cierto? Pero entonces hoy vamos a hablar de ese regalo que Dios nos ha dado, y nosotros, ¿cuál es esa función o ese aporte que cada uno hace dentro de la familia? Usted como mamá, usted como papá, ustedes como hermanos, como abuelos. Para Dios todos somos importantes, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Ustedes sienten que son importantes para Dios? Amén. En el comienzo Dios creó a esta pareja, a Adán y Eva, y digamos que ya eran una familia, porque hay familia que se compone de esposo y de esposa, ¿cierto? Pero el Señor les dio una instrucción de que fructificaran y que se multiplicaran, ¿cierto? Y fue de esa manera como creció esta familia. Pero pasó algo en el desarrollo en esta familia, cómo fue ese comienzo. Y sucede que hay una palabra clave en la relación, o más bien en el desarrollo del ser humano
dentro de la familia y Dios. ¿Por qué? Porque allí con Adán y Eva existía una correlación. La correlación quiere decir que los dos tenían relación entre sí, se comunicaban, lo que era Dios con Adán y Eva y Adán y Eva con Dios. Y esa relación que era recíproca, que era en ambos sentidos, estaba muy bien, estaba funcionando súper bien. Había una funcionalidad, había una armonía, había un entendimiento, una comprensión. Y sucede algo que ya pues todos sabemos que fue que ellos dejaron entrar a un extraño. Al dejar entrar a ese extraño, esa relación que había de tanta armonía y que era recíproca, que era de Dios con ellos y de ellos con Dios, ya se dañó y ya dejó de ser esa relación correspondida o esa relación armoniosa, porque cuando el Señor fue a buscarlos, esto me da a entender de que cuando el Señor iba y los buscaba, ellos, sí Señor, aquí estoy. Pero ese día, como ya habían dejado entrar a ese extraño, al pecado, entonces ya ellos eran por allá escondidos, huyendo. Entonces digamos que esa relación del hombre con Dios se dañó. Ya fue una relación disfuncional, como que ya no era lo normal, era algo anormal, tan anormal que ellos se sintieron desnudos y bueno, y sabemos que Dios tuvo que ponerles sus vestidos, ¿cierto? Entonces, esta correlación entre Dios y cada uno de nosotros tiene un resultado y tiene o sea, es como algo necesario para que nuestra relación en la familia, ese regalo que Dios nos dio, sea de bendición. En esa relación nosotros acudimos a la oración, ¿cierto? Para comunicarnos con el Señor. Pero entonces, ¿cómo escucho yo a Dios? O sea, sí, y nos podemos preguntar, ¿sí escuchamos a Dios? ¿O lo escuchamos pero solamente para dejarlo en el olvido? ¿O lo escuchamos para poner por obra todo aquello que Él nos dice? Porque es una comunicación que debe de ser correspondida. Es como cuando uno habla con el hijo y le dice al hijo, hijo, debes de corregir esta manera de hablar, esta manera de comportarte. Y el hijo le dice, sí, pero no lo hace. Entonces, no hay una correlación. Solamente está el escuchar, pero no está el actuar. Pero entonces el hijo llega donde el papá y le dice, pa, es que imagínese que yo necesito llevar a la escuela estos útiles. Entonces le pide, le dice las necesidades que tiene y el papá pues le corresponde. Entonces él busca al papá para hablarle y para que sus necesidades sean satisfechas, más no para la obediencia. Dios habla constantemente, nos habla a través de su palabra, ¿cierto? Digamos que ahora pues está la palabra en las tabletas y en los celulares digital, pero también están en el libro de papel. Entonces tenemos acceso a la palabra de Dios en todo momento. Si no lo hacemos es porque no queremos, porque facilidad hay. Entonces es necesario que cada vez que lleguemos a este lugar, Dios nos habla, ¿cierto? Dios nos habla y utiliza o usa a la persona que se pone en este lugar para dar una enseñanza y un mensaje de parte de Él.
Entonces es importante que esa correlación sí sea una correlación y no sea solo una relación de aquí para allá, y que de allá para acá no haya respuesta de parte nuestra, porque quizás uno puede venir al culto, uno puede orar, ayunar, pero entonces a veces dejamos de obedecer a Dios, ¿cierto? Entonces es importante, esta palabra correlación con Dios es lo que va a marcar esa diferencia en cuanto a lo que es el regalo de Dios, mi familia, porque de ahí depende cómo estoy yo cuidando ese regalo. Entonces, cuando un padre o una madre, hijos, abuelos, yo estoy hablando como de estas personas que están muy involucradas como inmediatamente en el núcleo familiar, ¿cierto? Porque sabemos que hay familias compuestas por tíos con sobrinos, que digamos que se hacen cargo como de la educación y de la formación de ellos, pero hablemos de estos más cercanos, papá, mamá, hijos y abuelos. Cualquier integrante de la familia que tenga una buena correlación con Dios tiene que dar unos frutos, o sea, es obligatorio. Si hay esta correlación con Dios, van a haber unos frutos. Es lo más normal, van a haber unas actitudes muy positivas, unos valores. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de un papá en la Biblia. Vamos a hablar de Abraham. Abraham fue un padre que enseñó a su hijo acerca de la fe. Y no solo se quedó ahí en Isaac, sino que eso trascendió hasta el día de hoy, porque él es un ejemplo para todos, porque él es el padre de la fe. Entonces, ahí en Génesis 22, porque es que es muy tremendo lo que sucedió con Abraham y con Isaac. Ahí en Génesis 22, que nos relata la historia, cuando Dios prueba a Abraham acerca de la fe. ¿Y qué es lo que le pide? Le pide a su hijo, ¿cierto? Que lo dé en sacrificio. Pero entonces, imaginémonos esta escena donde el padre va con su hijo a aquel lugar donde iba a ser sacrificado, y bueno, llevan todo menos llevan al cordero. Pero entonces Isaac pues se preguntó y le dijo al papá que dónde estaba el cordero para el sacrificio. Entonces el padre le dice, no, tranquilo, que Dios se proveerá de uno. Listo, ahí hasta ahí vamos bien. Isaac iba tranquilo. Bueno, llegó hasta el lugar, el padre cogió, lo ató porque lo iba a sacrificar. No sé qué pensaría Isaac en ese momento, pero cuando el Señor detuvo la mano de Abraham, entonces es todo lo que sucedió mientras subían, mientras llegaron, y cuando el Señor le habló a Abraham, Isaac tuvo que haber tenido como esa enseñanza en carne propia, porque dijo, sí, es que mi padre me dijo en el camino que Dios se proveerá de uno, y efectivamente estaba por allá un corderito atascado en unas chamicitas. Entonces, esas experiencias, todas esas cosas que un hijo puede vivir con un papá, es por esa correlación con Dios, ¿cierto? Porque Abraham mostró esa fe, Dios se proveerá de un cordero, y hasta el último segundo así pasó, porque el Señor detuvo su mano. Entonces, qué importante es un papá en un hogar cuando muestra a su familia todos estos frutos. Aquí hablamos solo de uno, de la fe, pero hay muchos más, ¿cierto? Está el amor, hay muchos más frutos. Pero entonces, para ir abarcando también como a los otros grupos de la familia, hablemos de Ana. Ustedes recuerdan a Ana, ¿cierto? Ana es la mamá ¿de quién?
Ah, bueno, cierto, es de Samuel. Eh, bueno, esta tiene también una historia bien, bien bonita porque ella no podía tener hijos. Y ella buscó a Dios, lo buscó en oración. Y ella derramó esa petición, esa necesidad delante de la presencia de Dios con esa sinceridad, con esa necesidad, con ese, como desde el alma, o sea, como muchas mamás lo hacen por sus hijos, ¿cierto? Yo no sé, aquí hay muchas mamás, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, bueno, y estoy yo, habemos 6 madres. Y hemos pasado por situaciones en las que tenemos que clamar a Dios de una manera diferente. ¿Por qué? Porque aunque yo tengo mis hijos pequeños, han habido situaciones en las que he tenido que orar de una manera especial, ¿cierto? Ana oró a Dios por un hijo, porque ella no podía tener su hijo. Era estéril. Sufrió humillaciones de parte de la otra mujer que sí podía tener hijos y que le había dado otros hijos al esposo y eso, pero ella acudió a quien tenía que acudir. O sea, hubo esa correlación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios escuchó esa petición y Dios le concedió ese hijo. Pero ella en esa petición, ¿qué le dijo? Que él se lo iba a dar a él para el servicio. O sea, ella se lo prometió. Y eso no se quedó solo en una promesa, sino que se fue al hecho, porque cuando el niño ya había, pues la Biblia habla de que ella lo iba a llevar cuando el niño fuera destetado. Pues los teólogos dicen que más o menos 3 años era como ese tiempo. Y yo, esa Ana tan tremenda, muy tremenda, porque es que 3 años es un niño muy pequeño, es un niño muy pequeño, pero es una mujer primero de oración, de fe, es una oración, es una hermana, es una mujer que cumple sus promesas, ¿cierto? Y es importante que nosotras como madres de familia tomemos este ejemplo de Ana que ella tuvo, que ella nos dejó y que todos esos frutos también estén en nosotras, además de otros, ¿cierto? Además de otros. La fe, la oración, a veces nosotras, quizás el cumplirle a Dios, a veces nosotros somos infieles. La Biblia, eso es más claro pues que el agua. Dios es fiel. Y nosotras, madres de familia, este mensaje es para nosotras, debemos de darle a Dios lo que le prometemos, ¿cierto? Si estamos a ver, nuestros hijos a veces quieren irse quizás por otro camino, por el camino que no es del Señor. Y prometemos a Dios cosas a veces sin ser responsables. Hay madres que le han prometido a Dios entregar su vida si el hijo recibe un milagro de Dios con el hijo, ¿cierto? Un regalo de Dios con el hijo, porque hay hijos que se pierden, entonces las mamás en su oración y en su anhelo, entonces hay que cumplirle a Dios. Y por ahí hay una mamá, por ahí me enteré que hay una mamá que le prometió a Dios algo y está un poquito, pues aquí no está un poquito haciéndose como la olvidadiza. No, qué bueno que si me escuchan esta noche, ella aprenda este ejemplo de Ana, de que le cumpla a Dios lo que le prometió, y con esa correlación con Dios no hay nada perdido, todo sería bendición,
porque es lo natural. O sea, si yo tengo una buena relación con Dios, Dios me habla, yo le obedezco y yo hago lo que Dios me pide, o sea, es que eso es natural. O sea, ¿cómo no van a haber buenos resultados? ¿Cómo no va a haber bendición? ¿Cierto? Entonces ahí tenemos a Ana. Hay otra historia en la Biblia donde nos habla de esa correlación de los hijos con Dios. Tenemos a dos. Uno se llama Caín y el otro se llama, ¿cómo? Díganme los adolescentes cómo se llama el otro. Si uno se llama Caín, ¿cómo se llama el otro? Eso, a ver, muy bien. Sucede que aquí hay dos situaciones con estos dos muchachos. Ellos dos, Caín era el mayor y Caín era labrador de la tierra. Y Caín debía de darle a Dios, ofrecerle a Dios lo mejor que daba la tierra. Y Abel era pastor de ovejas. Y Abel también debía de darle a Dios su mejor ofrenda de su ganado. Y la Biblia habla de que Dios, eso está en Génesis 4, de que Dios se agradó de la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque había una correlación muy buena con Dios. Porque este muchacho escogió lo mejor, ¿cierto? Entonces, este es un mensaje también para los hijos, de que a Dios le damos lo mejor. Esa correlación con Dios es esa respuesta a Dios, y Abel correspondió bien para el Señor, y él escogió lo mejor que tenía, o sea, una ovejita que no tuviera defecto, la más gordita, lo primogénito que tenía, o sea, lo más hermoso se lo dio Abel al Señor, y allí encontró ese que Dios se agradó de él. Pero de Caín no. ¿Y por qué? Porque Caín no tenía esa correlación con Dios. Él no se preocupó por darle a Dios lo mejor que daba la tierra. Se desentendió. Y vemos que por no tener esa buena correlación con Dios, porque si Dios pide algo, démoselo. ¿Por qué no? O sea, ¿qué le cuesta? Y no se lo dio. Entonces, aquí muchas veces aprendemos de que perdonemos a aquel hermano que de pronto nos hizo algo y no lo perdonamos. No estamos teniendo una correlación con Dios porque no obedecemos lo que Él nos dijo. Entonces, ¿qué pasó con Caín? Como no tenía esa correlación con Dios, ¿qué dejó entrar en su corazón? ¿Cierto? Un pecado espiritual, la envidia. ¿Cierto? Entonces mire que eso pasó con Adán y Eva, dejaron meter ese extraño allá y acabó con la relación que había tan especial entre ellos y el Señor. Y ahora Caín cometió ese pecado espiritual de la envidia, tanto que lo llevó a cometer otro pecado, que fue matar a su hermano. Entonces, la familia para nosotros sí es un regalo de Dios. Mis hijos son un regalo, mi esposo es un regalo. Pero entonces, ¿cómo cuido yo ese regalo? ¿Cómo lo fortalezco? ¿Cómo lo voy formando? ¿Cómo hago que que este regalo, que es mi familia, sea como creciendo en este amor y enseñándole las cosas de Dios? Tiene que partir es de cada uno de nosotros, de cada uno de los integrantes, ¿cierto? De que la mamá, de que el papá, de que los hijos estén en esa continua relación con Dios, hacia Dios, y recibir lo que Dios también nos da. Por eso se habla de correlación, porque es recíproco. Dios y yo y Dios. Bueno, no sé si suena bien así, pero ese es el término de la correlación. Entonces vemos que ¿a dónde va cada persona cuando deja de hacer lo que Dios le pide? En este caso, Abel
Dios lo vio con agrado y vemos ese ejemplo para nosotros los hijos, ¿cierto? Aquí tenemos también a los abuelos. Leamos ahí en 2 de Timoteo 3 al 5. Vea, los abuelos son muy importantes en la familia. Y ahí dice, doy gracias, 2 de Timoteo 3, 5. ¿O será que ese no es? Sí, ese es. Dice que, o será uno. ¡Ah! Es primera. Ah, bueno, yo la corrijo acá porque después me enloquezco. Muchas gracias. Primera de Timoteo. Listo, dice. Venga, busquémoslo un momentico. Es uno. Ah, bueno. Listo. Muchas gracias, hermano. Segunda de Timoteo. Eso, devuélvase al 3, por favor. 1, 3. Eso, muchas gracias. Doy gracias a Dios al cual sirvo. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, porque le está hablando a Timoteo, o sea, me acuerdo de ti, de Timoteo, en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria. O sea, Pablo se estaba acordando de la fe no fingida que hay en ti, de la fe no fingida que hay en Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, vea, la figura de la abuela o del abuelo es muy importante. Aquí traje a esta mujer, a Loida, que le inculcó a este muchacho una fe no fingida, ¿cierto? Una fe genuina, una fe sincera, tanto que lo llevó a ser pastor y todo. Entonces, esos frutos que dan todos estos integrantes de la familia siempre son frutos que son el resultado de esa relación que cada uno tiene con Dios. Amén, ¿cierto? Entonces, la familia es un regalo de Dios, ¿cierto? Todos los integrantes de la familia somos muy importantes para Dios, pero nosotros tenemos que darnos ese puesto y tener esa relación con Dios, esa relación genuina, esa relación recíproca. Porque con esta correlación tenemos que entender de que si es una fe no fingida, si es una obediencia de corazón, no por aparentar, vamos a recibir de parte de Dios todo lo que nos va a ayudar para que nuestra familia esté en bendición. Una madre, un padre de familia que oren, ¿cierto? Los hijos que sepan darle a Dios lo mejor, que respeten a Dios, que amen a Dios, que obedezcan su palabra. Ese es el resultado que tiene que recibirse cuando hay una buena correlación con Dios, ¿cierto? Que esta familia que Dios nos ha dado esté segura, que esta familia esté confiada. ¿Por qué? Porque estamos en las manos del Señor, ¿cierto? Porque
a través de nuestro proceder, a través de nuestro testimonio, la familia pueda ver a Dios en cada uno de nosotros. Que un padre de familia pueda ver a Dios en su esposa, en esa madre que tienen sus hijos, que sus hijos puedan ver en cada uno de sus padres a Dios, ¿cierto? Que puedan contar con ellos, que se puedan sentir tranquilos y que nosotros, si estamos en esa buena correlación con Dios, digo buena porque a veces puede haber apariencia, pero aquí no es de apariencia, porque Dios conoce el corazón, ¿cierto? A Dios no lo engañamos. Y este es el mensaje en esta noche, mis hermanos, para que aprendamos cada vez más a esforzarnos, porque es necesario esforzarnos, porque después de que Adán y Eva pecaron, todo se complicó, todo se puso más difícil. Entonces ahora en nosotros debe haber un esfuerzo para poder cuidar a nuestra familia, ese regalo que Dios nos ha dado y que es necesario hoy por hoy que tengamos aún más en cuenta a Dios para seguir avanzando en el camino de la perfección, seguir avanzando en el camino que nos lleva a la salvación y que tras nosotros vienen nuestros hijos y quién sabe cuántos más, ¿cierto? Entonces vamos a ponernos en pie, mis hermanos, démosle gracias a Dios porque Él ha sido misericordioso, nos ha bendecido y que si hay alguno que de pronto siente que la familia no es un regalo, que le pida ayuda a Dios, se acerque a Dios, que le entregue su corazón al Señor, porque sabemos de que lo que Dios nos da, nuestros hijos, nuestra esposa, son un regalo. A los hijos les digo, la mamá que Dios les dio es un regalo de parte de Dios. Entonces también para amarla, respetarla,